Lecciones para la escuela sabática del cuarto trimestre de 2022. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lección 4 para el 22 de octubre de 2022. La esperanza del Antiguo Testamento. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Hebreos 11, 17 y 19 y dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Los saduceos, contemporáneos de Jesús, no creían que hubiera resurrección. Así nos lo dice Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Pero Jesús les reprendió diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si Dios tiene poder para crear, ¿por qué no ha de tener poder para resucitar? Además, ¿qué enseña el Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras, respecto al tema de la resurrección? Veremos cómo Job vio al Redentor, rescatado del sepulcro, sostenido en la vida, levantado en la muerte, vida eterna y segunda muerte, y la resurrección de justos e injustos. Ver al Redentor. ¿Qué creía el patriarca Job acerca de la resurrección? Lleno de profundo dolor a causa del injusto sufrimiento que estaba padeciendo, Job anhelaba la muerte. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Pero sabía que ese no era su último destino. Retenía su fe en Dios. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Conocía a su Redentor y estaba seguro de que al final triunfará sobre la muerte. Sabía que, aunque su cuerpo se desharía al morir, sería resucitado corporalmente. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Deseaba fervientemente que llegase el momento de ver a su Redentor cara a cara. Yo mismo espero verle. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Rescatado del sepulcro. ¿Qué enseña el Salmo 49 acerca de la resurrección? Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Los necios confían en sus posesiones o en su fama. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Piensan que podrán disfrutar eternamente de ellas. Su íntimo pensamiento es que sus casas sean eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Sin embargo, el sepulcro los despojará de todo cuanto tienen, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Al no confiar en Dios, nada ni nadie puede redimirles y darles vida después de la muerte. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante y para siempre, y nunca vea corrupción. Son semejantes a las bestias sin entendimiento. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Los sabios, por su parte, saben que el sepulcro será también su destino, pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Pero a diferencia de los necios, saben que tienen un Redentor que los rescatará de las garras del sepulcro. La seguridad de un futuro más allá de la muerte nos hace ver esta vida desde una perspectiva que nos ayuda a vivir sin temor, aun cuando los problemas nos rodeen. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Sostenido en la vida, levantado de la muerte.
Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Cómo vivir sin temor en medio de los problemas? En primer lugar, siendo consciente de que Dios me ha sostenido, aún desde antes de nacer. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Él me enseñó en mi juventud. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Dios es ahora mi roca y mi fortaleza. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. No me desamparará en mi ancianidad. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Finalmente, en mi angustia y aun en mi muerte, Dios me dará vida y me levantará del abismo. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Independientemente de nuestra edad o de las circunstancias que nos rodeen, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. Nos espera una vida eterna con Jesús, después de que Él nos resucite. Isaías nos muestra dos versículos aparentemente contradictorios. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Aunque todos resucitaremos, no todos vivirán eternamente. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así pues tenemos dos resurrecciones, resurrección de vida en la segunda venida y resurrección de muerte después del milenio. Los que resuciten para vida recibirán inmortalidad y vivirán para siempre. Los que resuciten para muerte sufrirán la segunda muerte en el lago de fuego. Y dejarán de existir, como dice el versículo, han fallecido, no resucitarán. Nadie necesita dejar de existir. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador vivirá para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús. Tu vida eterna depende de ello. La resurrección de justos e injustos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos serán despertados. ¿Y por qué no todos? En la segunda venida de Jesús, todos los justos resucitarán para recibir la inmortalidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, los injustos vivos morirán. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Nada se dice de la resurrección de los injustos hasta después del milenio, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De esta forma, los muchos incluye a todos los justos y a un pequeño grupo de injustos. ¿Cuál es ese grupo? Según Apocalipsis 1:7, son los que le traspasaron. Zacarías nos dirá: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Jesús le dijo a Caifás ante el Sanedrín: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes del cielo. Elena White nos dice: los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón, porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El dador de la vida pronunciará esta orden: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.